Buenas tardes, mi nombre es Aixa Reusman, yo soy cirujana pediátrica del Hospital Garrahan de Buenos Aires y en esta oportunidad les voy a hablar de los aspectos quirúrgicos o de algunos aspectos quirúrgicos de la enterocolitis necrotizante. Bien, no me quiero extender en las generalidades, solamente para introducirnos en el tema, ya esto lo han hablado durante el día. La enterocolitis necrotizante es un síndrome clínico quirúrgico multifactorial, caracterizado por el daño, la inflamación y la necrosis intestinal. Es la emergencia gastrointestinal más frecuente y grave del recién nacido pretérmino. Es un cuadro gastrointestinal devastador, especialmente en los de muy bajo peso, que está asociado a una muy alta mortalidad y una alta morbilidad también, especialmente a largo plazo. Se lo describió a partir de los años 60 aproximadamente, es un claro producto del éxito de Sangre en fútbol. las terapias neonatales, donde una mayor sobrevida de pacientes graves y pequeños ha condicionado un aumento de la incidencia de este síndrome. También se lo ve obviamente con más incidencia en pacientes de menor edad gestacional y menor peso. El 90% de estos niños son prematuros que han recibido algún tipo de alimentación enteral. La bibliografía habla de una incidencia global variable, pero más o menos entre 1 y 3 casos cada 1000 recién nacidos vivos, pero esta incidencia aumenta aún mucho más cuando hablamos de pacientes recién nacidos de muy bajo peso. En nuestra institución tenemos aproximadamente unos 15 a 18 casos nuevos por año. Tenemos una unidad de cuidados intensivos neonatales bastante particular, que hace que tengamos una muestra particular de pacientes, ya que no tenemos recién nacidos sanos, pretérmino, que solo están para su engorde y para su salida de su prematurez, sino que tenemos solamente pacientes derivados de otras instituciones, ya con el diagnóstico de NEC instaurado, y que se derivan precisamente porque ya son casos que tienen indicación quirúrgica o que tienen una gravedad importante. Nuestras NEC propias habitualmente tampoco son las NEC clásicas, porque son las que se instauran en pacientes con factores predisponentes diferentes, como el caso de la NEC asociada a la gastrosquisis o las hernias diafragmáticas, que a veces pueden cursar también con un cuadro de NEC, pero ya son pacientes también que salen de la clásica definición de NEC. A la alimentación, hasta los casos más graves, donde ya son pacientes con signos de peritonitis, sepsis, falla multiorgánica, etc. Con respecto a la edad de comienzo, a menor edad gestacional, un poco más tardía es la presentación. En menores de 26 semanas de edad gestacional, el promedio de aparición de la patología ronda las 3 semanas de vida, mientras que en los mayores de 31 semanas, o sea, ya pretérminos no tan extremos, el promedio habla de alrededor de los 10 días de vida. Una vez instaurado el diagnóstico, no me quise demorar en esto porque sé que lo han visto previamente, lo que debemos realizar es las medidas básicas de soporte, la suspensión de la alimentación enteral obviamente, la descompresión gástrica, asegurar un acceso vascular correcto si es que el paciente no lo tenía previamente, instaurar el tratamiento antibiótico inicial de amplio espectro y brindarle al paciente el sostén respiratorio, hemodinámico y hematológico necesario para asegurar y optimizar la perfusión y la entrega de oxígeno, la perfusión periférica y la entrega de oxígeno a los tejidos. Y obviamente la analgesia adecuada. Una vez que dijimos tenemos el diagnóstico, deberemos evaluar a este paciente en forma dinámica, ya que los cambios pueden producirse en forma rápida. Para esta evaluación nos valdremos de la semiología abdominal en primer término, que siempre repetimos, es ideal que sea realizada por el mismo operador o por el mismo grupo de personas, de neonatólogos y de cirujanos, que siguen este paciente a lo largo de las horas y a lo largo de los días, para precisamente poder detectar cambios que a veces pueden ser sutiles, pero que pueden ser muy útiles a la hora de tomar una decisión quirúrgica.
Como ya dijimos, la clínica es muy variable, encontraremos desde pacientes con gran distensión y circulación colateral, a pacientes que casi tienen un abdomen silente desde el punto de vista de la clínica, pero que tienen una hematoquesia franca, pacientes donde se trasluce el meconio dentro de la cavidad, aún no acompañado de una distensión tan importante, pero en fin, es variable, pero es bueno verla en el cambio a lo largo de las horas y de los días. La otra herramienta clave en esta evaluación de la evolución es la radiología abdominal seriada. Decidiremos los tiempos para realizarla oportunamente de acuerdo a los cambios clínicos y a la gravedad de cada paciente, y trataremos de pedir siempre el par radiológico frente y tangencial, que es de donde obtendremos mayor información. Algunas de las variables que podremos encontrar en la radiología, que sigue siendo una herramienta clave tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento posterior, como estamos viendo acá, y para la toma de decisiones. Tendremos distintos patrones radiológicos que podremos encontrar, desde aumento de nada más del aire intestinal, del aire intraluminal, como en el caso de los pacientes con mucha distensión, producto del ilio. El engrosamiento de la pared es otro signo que podemos encontrar, reflejo del edema de las asas. Ya signos más específicos y patognomónicos como la neumatosis, que es la presencia de aire en el interior de la pared intestinal. El portograma aéreo, que también es reflejo de este aire intraparietal que migra al sistema portal, que también es un signo patognomónico. Obviamente, cuando ya se produce la perforación intestinal, veremos obviamente una radiografía con neumoperitoneo, que recordar que en el recién nacido no siempre vamos a localizar el neumoperitoneo como aire infradiafragmático, como en el caso de la última radiografía, donde tiene un neumoperitoneo muy masivo que incluso invadió el espacio escrotal a través del peritoneo vaginal, del conducto peritoneo vaginal permeable, pero en muchos casos lo veremos como una burbuja aérea central en el abdomen, que se ven con mucha más claridad y mucha más definición en el par tangencial, ¿no? En la parte tangencial de la radiografía, como ven en esta foto. Otro elemento que veremos en la radiografía y que es de mucha utilidad es la presencia de una asa fija. No nos alcanza una sola radiografía para decir que es una asa fija, lógicamente tiene que ser un asa llena de aire que vemos en exposiciones repetidas a lo largo de las horas o a lo largo de los días, para determinar que realmente es un asa que no está teniendo nada de movilidad y que suele correlacionarse con que ese asa está o con la gangrena ya instalada, necrótica, o que se ha perforado y bloqueado. Y suele ser un indicador relativo de necesidad de cirugía, como ya lo vamos a ver en unos minutos. Otro tipo de patrón son pacientes que pueden tener mucho líquido intraabdominal y que lo que veamos mayormente sea un abdomen silencioso o prácticamente silencioso, con mucho líquido, que puede ser simplemente reaccional, o en los casos de perforación masiva, pacientes que ya se hayan perforado. Otra herramienta diagnóstica de utilidad, incluso para el seguimiento, y que ha cobrado en los últimos años más importancia, no logrando desplazar totalmente al uso de la radiografía, es la ecografía, que tiene el atractivo de no exponer a radiación ionizante al paciente, obviamente, y que nos da una imagen directa del intestino. Permite evaluar la motilidad intestinal, la perfusión del mismo a través del uso de la herramienta del Doppler, nos informa sobre la presencia de líquido libre y cuáles son las características del mismo. Es muy sensible para detectar tanto la neumatosis como el portograma aéreo en forma muy precoz, incluso antes de que logremos detectarlo en la radiografía, con lo cual permite a veces realizar diagnósticos más precoces e intervenciones preventivas. Obviamente, como siempre mencionamos, de alguna manera de la ecografía, es que requiere mucho entrenamiento y que es operador dependiente. Esta es una imagen de cómo se ve la neumatosis en la ecografía, como una seguidilla de pequeñas burbujitas ecogénicas dentro de la pared del intestino. Con respecto a
a lo que dice la literatura de los hallazgos ecográficos que más se correlacionan con necesidad de intervenir quirúrgicamente al paciente son la perfusión intestinal ausente, o sea que no tengamos Doppler, el afinamiento de la pared intestinal, en contraste con el edema inicial, que la pared se afine a menos de 1 milímetro específicamente, habla de que la gangrena ya está instaurada también en los casos, y también los casos donde encontramos o ascitis ecogénica o colecciones complejas, que hablan potencialmente de perforación intestinal y de derramamiento de líquido intestinal en la cavidad. Y por último, la última herramienta para esta evaluación de la evolución dinámica del paciente son los parámetros de laboratorio, a los que les damos bastante importancia también. Voy a mencionar, hay muchos biomarcadores que seguramente han estado ustedes conversando sobre esto en otras charlas. Voy a hablar específicamente de los sencillos a los que los cirujanos por ahí estamos más acostumbrados a prestarles atención. Si bien por ser tan inespecíficos no se usan para confirmar el diagnóstico de enterocolitis, sí son muy útiles para apoyar el diagnóstico, para estadificar al paciente y para colaborar en la toma de decisiones a la hora de definir indicaciones quirúrgicas. Uno es la acidosis metabólica, sostenida en el tiempo, especialmente con pHs bajos, menores de 7,2, es un elemento a considerar para decidir si un paciente es quirúrgico o no. Y también es un indicador de mal pronóstico y de alta mortalidad para ese paciente. De la misma manera que glucemias altas persistentes en recién nacidos pretérminos siempre hablan de que potencialmente puede estar instaurándose un cuadro de NEC en ese paciente, y si después persisten las glucemias altas durante el seguimiento, son un signo de mal pronóstico independiente también. Lo mismo que la cuenta baja de neutrófilos y obviamente la trombocitopenia, que es una herramienta a la que realmente prestamos mucha atención, ya que también se correlaciona. Valores de plaquetas en descenso o persistentemente bajos hablan de un paciente con una gravedad clínica importante, de la misma manera que cuando empiezan a aumentar en forma espontánea sin que medien transfusiones, hablan de que el paciente ha empezado un camino de mejoramiento. Ya con respecto a las indicaciones quirúrgicas, la única indicación quirúrgica absoluta es la perforación intestinal, que podrá manifestarse mediante el neumoperitoneo en la radiografía, como vimos previamente, o en algunos casos cada vez más en desuso, pero sin restarle utilidad tampoco, mediante una paracentesis positiva. ¿Qué es una paracentesis positiva? Cuando obtengo líquido abdominal del paciente y veo materia fecal en forma directa, o someto un gram rápido, una tinción rápida de gram, ese líquido, y es positivo para bacterias. Esos pacientes tienen indicación quirúrgica inequívoca. Luego, la verdad que en la literatura no se define ninguna otra indicación absoluta, pero sí hay varias relativas que deben llamarnos la atención y alentarnos a pensar ese paciente hacia la resolución quirúrgica, orientarlos a la resolución quirúrgica por ahí en el corto plazo. Los mismos son el eritema de pared, en general es reflejo de que hay necrosis dentro del abdomen, la masa abdominal fija o plastrón palpable, que sería el correlato semiológico del asa intestinal fija en radiografías seriadas, como ya lo hablamos, y el deterioro clínico metabólico grave del paciente, aún con máxima terapéutica médica instaurada. Con respecto a la oportunidad quirúrgica, lo ideal en la bibliografía es operar en el momento en que se establece la necrosis, pero antes de que se perfore, o sea, después de la necrosis y antes del neumoperitoneo. Esto suena fácil de entender y de decir, y muchas veces es difícil de traducir en la práctica, porque lógicamente no queremos someter al estrés mayor que implica una cirugía a un paciente pretérmino, gravemente enfermo, donde el hallazgo que tengamos no sea realmente positivo y fuera un paciente que podría ir bien con el tratamiento médico. Bien, por eso es que muchas veces es difícil tomar la decisión de operar. Bien, ya con respecto al tratamiento quirúrgico en sí, si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, el uso de un drenaje
peritoneal puede ser de mucha utilidad, especialmente en aquellas terapias intensivas neonatales donde no haya un cirujano permanente. Mejorará muchas veces la condición del recién nacido para permitir su traslado a un centro de mayor complejidad, o hay un apartado de pacientes de muy bajo peso, de menos de 1.500 gramos, que pueden tener una evolución favorable con el drenaje peritoneal como único tratamiento. Muchos piensan que este grupo de pacientes son aquellos pacientes que en lugar de tener una NEC, lo que tienen es una perforación intestinal aislada o espontánea, que sería como una patología distinta de la fisiopatología propia de la NEC, pero sí hay bastante bibliografía que avala que hay un grupo de pacientes que van bien con esto. Como único tratamiento. Pero lógicamente, si no existe mejoría o el paciente no cumple con estas condiciones, la indicación es realizar una laparotomía. Y el drenaje peritoneal solamente será una medida transitoria para mejorar el estado del paciente. Bien, con respecto al tratamiento quirúrgico en sí, será particular para cada paciente, que es diferente al otro. Todos tienen diferente grado de necrosis, diferente extensión, entonces debe adaptarse a cada hallazgo, pero hay algunos principios que deberemos tratar de cumplir o de determinadas premisas que tenemos que cumplir en todos los casos. La principal es la eliminación del tejido necrótico perforado, o por lo menos la mayor cantidad del mismo. Preservar la mayor longitud intestinal debe estar presente en nuestro pensamiento como una máxima innegable, ya que sabemos que la principal causa de síndrome de intestino corto en la etapa pediátrica es la enterocolitis necrotizante. Deberemos descomprimir y desfuncionar el intestino adecuadamente, lógicamente eliminar el contenido purulento de detritus o de materia fecal que puede haber en la cavidad intestinal, abdominal, y siempre recordar medir la longitud del intestino remanente. Esto es de suma importancia, hay que ponerlo en el parte quirúrgico, hay que hacerlo constar en la historia clínica del paciente, ya que es un dato fundamental para la toma de decisiones futuras y para el pronóstico de este paciente. Nosotros en general hacemos un dibujo donde hacemos constar la cantidad de intestino que resecamos y a qué altura es esa resección, a qué altura queda la ostomía y cuánto intestino distal a la misma tenemos, a los fines después poder planear una reconstrucción adecuada. Como ya dije previamente, debemos adecuarnos obviamente siempre a los hallazgos que tengamos. En los casos de las enterocolitis focales, que dentro de este espectro siempre van a ser la mejor opción que podemos tener, o la mejor situación, donde la necrosis está localizada a una única ansa, donde no tendremos en la mayoría de los casos dificultad de resecar ese segmento comprometido, ya que es poca longitud, y en este caso, de acuerdo al estado general del paciente y a la tolerancia que esté teniendo al procedimiento quirúrgico y al estado local del peritoneo y de la cavidad abdominal, decidiremos si realizamos una ostomía, que es la conducta típica en la mayoría de los casos, o si ese paciente, dadas sus buenas características, puede recibir una anastomosis término-terminal en ese mismo momento. La siguiente condición que podemos encontrarnos es la enterocolitis necrotizante difusa, donde hay varios segmentos involucrados, a veces alternados con segmentos de mejor vitalidad. En este caso, la conducta que tomamos en la mayoría de los casos es realizar una ostomía proximal. ¿Qué quiere decir? Ostomizar el primer lugar donde hay signos de sufrimiento claro, o la primer placa de gangrena, o la primer perforación. Ese va a ser el ANSA que vamos a ostomizar para defuncionalizar todo el resto. No importa la altura que tenga, sabiendo que si es muy alta tendremos problemas después con ese paciente para la realimentación, pero no es el problema de este momento. Y esto va a permitir proteger todo el intestino distal. Después, como les decía, en el caso de la focal, decidiremos de acuerdo al estado general del paciente y al estado del peritoneo si nos da tiempo de resecar los segmentos necróticos, si tenemos segmentos de vitalidad dudosa que queremos conservar, si podemos realizar alguna anastomosis ya a cara de dejar un paciente con una única ostomía y que en un futuro pueda revertirse la misma sin una laparotomía muy compleja, o si el estado del paciente no nos permite
resecar los segmentos y debemos reintroducirlos en la cavidad, ostomizar proximalmente y drenar adecuadamente al paciente, que es otra opción válida también. Pero bueno, como vuelvo a decir, depende de bastantes variables. En general, vuelvo a decir, siempre volviendo a los principios que vimos, tratamos de resecar la mayor cantidad de parte necrótica clara que veamos, pero no siempre lo lograremos. Y el peor escenario donde nos podemos encontrar de todos estos que estuve mencionando es la enterocolitis total o totalis, donde tenemos un compromiso mayor del 75% del intestino. En estos casos deberemos, o la conducta que en nuestra institución tomamos en la mayoría de los casos es lavar la cavidad, drenarla adecuadamente y cerrarla con la idea de realizar una laparotomía de ferida o second look para evitar resecciones masivas. ¿Cuál es la función del second look o cuál es la intención del second look? Es volver a entrar en el abdomen 24, 48 horas después con un paciente en mejor estado general, porque se ha descomprimido el abdomen y se ha drenado, tal vez se ha logrado estabilizar y a mejorar su perfusión esplácnica, y áreas de perfusión o de vitalidad marginal con la descompresión abdominal y con este mejoramiento, por ahí pueden ser recuperadas. O sea, básicamente sí, pensamos que lo que le vamos a sacar de intestino, vamos a dejar un paciente no viable en longitud intestinal, lo incubamos para ver si en esta ganancia de algunos centímetros de intestino marginal logramos un paciente con un pronóstico un poco mejor. Básicamente, y ya para terminar, las únicas estrategias de prevención para el intestino corto es evitar su creación, o sea, es evitar la resección intestinal. Lógicamente, las áreas donde ya está instaurada la gangrena y la necrosis no podrán ser preservadas, pero hay veces que áreas de vitalidad marginal se les puede dar una oportunidad. Una premisa muy importante es el tratamiento delicado de las vísceras. El intestino del recién nacido pretérmino es de extremada fragilidad, aun cuando no está cursando un cuadro de NET. Más aún si tiene un cuadro de daño y de inflamación y de necrosis intestinal, el intestino es realmente muy delicado y uno debe manipularlo en forma acorde. Esto que veníamos hablando de conservar, aunque sea inicialmente, las áreas de vitalidad dudosa, porque muchas veces hay zonas que se reperfunden y que en el largo plazo pueden llegar a conservarse. Diferir la resección intestinal en ese caso para no hacerla tan masiva y tomar la decisión más adelante. Siempre esto tiene que estar acompañado de una descompresión abdominal adecuada, porque si dejamos áreas necróticas o que potencialmente van a evolucionar a necrosis y no les damos una posibilidad de ser drenadas de alguna manera, el paciente obviamente va a requerir reoperaciones rápidas y tempranas. Y siempre considerar que la desfuncionalización del intestino mediante una ostomía, aunque sea proximal, puede favorecer mucho la evolución del intestino distal. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier pregunta que pueda surgir.